Hola, bienvenido a tu curso de base de datos. Muy bien, en esta lección lo que vamos a hacer es hacer un repaso general de todo el concepto, en este caso de todo el concepto que es base de datos. Si bien este repaso siempre lo hacemos en los cursos básico, intermedio, avanzado o cualquiera otro de cualquiera de los otros cursos, ¿ya? Para nosotros es indispensable volver a retomar este tema, ¿ya? Solamente como medida de precaución para que ustedes puedan tener un buen desempeño en el curso y para las personas que realizan este curso por primera vez sepan de qué estamos hablando, sepan y conozcan algunos términos que vamos a ocupar durante el curso, ¿bien? Bueno, vamos a empezar con lo más básico antes de, en este caso, hacer el curso en profundidad, ¿ya? Esto es una base de datos, ¿ya? Está marcado en este caso con todo este cuadro, ¿ya? Y fíjense que acá me está diciendo que estos son los campos. Los campos regularmente son verticales, o sea acá tenemos el campo root, nombre, patente, sexo, estado civil, dirección, comuna y reclamo, ¿ya? Y acá están los registros. Los registros son los datos de la base de datos. Por ejemplo, acá tenemos el registro de Alicia, el registro de Carlos, el registro de Andrea y así sucesivamente. Esta base de datos, si ustedes se dan cuenta, yo tengo en este caso 8, ya 8 campos, porque yo los puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O puedo seleccionar todo esto y ver acá donde dice recuento 8, ¿ya? Entonces esta base de datos tiene 8 campos y acá si cuento los registros hacia abajo, si marco desde el primer root para abajo, me dice que hay 8 registros. Solo puedo contar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, esto es una base de 8 por 8, ¿ya? Es importante que sepan eso. Los campos, que son los verticales, es la manera de organizar la base de datos y los registros, en este caso, vendría siendo la información de la base de datos, ¿ya? Pasemos al siguiente ejemplo. Las bases de datos tienen reglas y las reglas se tienen que cumplir en este caso, ¿ya? Por ejemplo, la primera regla dice que no pueden tener celdas, en este caso celdas o filas o columnas, ¿ya? O celdas vacías, ¿ya? Se refiere a esto, por ejemplo, acá hay una fila que está vacía completa. Esto para una base de datos es perjudicial, ¿ya? Porque regularmente siempre las bases de datos tienen que comenzar al tiro con el título y con los datos inmediatamente hacia abajo. Ahora, si nosotros tenemos acá una fila vacía, ¿ya? Esto significa que vendría siendo el final de la base de datos. Así lo interpreta Excel, o sea, la base de datos comenzaría acá y terminaría aquí. Y este sería un corte, ¿ya? Entonces esto no debería existir. Ya lo vamos a pintar en este caso de color amarillo para que ustedes sepan que esto es un problema. Lo mismo que hay acá. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, sueldo, acá estaría faltando un sueldo, ¿ya? Regularmente van a haber muchos bases de datos donde van a faltar muchos datos de muchas celdas ya, pero lo importante sí es que en este caso este campo, el primer campo de la base de datos esté completo. Eso es muy muy importante, ¿ya? Acá en este caso, si usted ve que son poquitas celdas las que le faltan datos, usted le coloca solamente un 0 y con eso basta y sobra, ¿ya? Pero igual lo vamos a pintar de color amarillo para que ustedes se recuerden que ese era los datos que tenían, en este caso los datos que faltaban, ¿ya? Lo segundo dice, no deben repetirse sus campos y deben estar bien escritos. Se refiere a esto, por ejemplo, acá yo tengo el campo root, cliente, movimiento, pero en este caso tengo dos campos sueldos. Dentro de la base de datos no podemos tener dos campos, ¿ya? Que sean del mismo nombre. Si usted quiere acá le puede colocar sueldo 1 y a este le puede colocar sueldo 2 o sueldo enero, sueldo febrero, o sueldo 2010, sueldo 2012 o sueldo semana 1, semana 2, pero tienen que ser diferentes, ¿ya? Dentro de una sola celda se refiere a lo siguiente. Por ejemplo, usted acá, voy a destruir este dato ya, no puede colocar este campo, por ejemplo, nombre cliente. No puede, en este caso, Excel tener ya dos celdas para un mismo campo. Siempre los nombres de los campos tienen que estar dentro de una sola celda, tal como está acá. Bien. Por último, los datos deben ser uniformes, se refiere a esto. Por ejemplo, no puedo tener el concepto cheque y cheques, que es lo que están acá, ¿ya? O es cheque o es cheques, pero no puede haber dos determinaciones, ¿ya? O dos tipos de elementos para un mismo elemento. O sea, el caso del sexo no puede llamarse femenino fem o f, tiene que llamarse o todo femenino o todo masculino o todo f para que Excel interprete que ese es en este caso un conjunto de elementos, ¿ya? O que todos son iguales y eso me va a servir para hacer la estadística de la base de datos o tablas dinámicas u otra cosa, ¿ya? Bien, entonces estos datos estarían con problemas. Ya lo vamos a pintar en este caso con color amarillo. Fíjense que acá son todos cheques menos ese que dice cheques. ¿Ya? Lo mismo acá podría suceder en este caso con depósito y fíjense acá depósitos. ¿Ya? Eso estaría malo. Bien. Ahora,
Vamos al último concepto de repaso. Los tipos de campos. Si ustedes se dan cuenta, antes de explicar lo que son los tipos de campos, esta base está correcta. ¿Por qué está correcta? Porque tiene, en este caso, no tiene celdas vacías, ¿ya? Los títulos de los campos o los nombres de los campos son únicos, están dentro de una sola celda, no se repiten, ¿ya? Y fíjense que los datos son uniformes. Acá, por ejemplo, o es femenino o es masculino, o lo mismo acá son soltero, casado, viudo, ¿ya? O divorciado, no hay otra diferencia. Lo mismo acá que las comunas. Ya fíjense que dice San Miguel, acá también dice San Miguel. No es que uno diga SN Miguel y otro dice San Miguel, no, están bien escritos. Bien. Ahora, sobre los tipos de campos. Hay campos que son únicos y hay campos que en este caso se repiten dentro de una base de datos. Campo único es aquel campo que no se repite dentro de una base de datos. Por ejemplo, fíjense que en este ejemplo, ya, el root no se repite. Entonces yo lo voy a pintar de color amarillo para que ustedes interpreten que este es un campo que no se repite. Lo mismo también pasa acá con patente. La patente es un campo que no se repite dentro de una base de datos, ¿ya? Usted a lo mejor puede tener otro tipo de base de datos donde el root sí se va a repetir, pero vamos a hablar siempre en el caso, en la esencia del campo. Quiero señalar que este es en este caso es una clase, por así decirlo ya, de criterios. Si usted cree que el root se repite entre su base de datos, tómelo como campo repetitivo. Pero si usted ve que no se repite, tómelo como, en este caso como campo único. ¿Ya? Y lo que yo estoy diciendo es una referencia estándar de lo que ocupamos regularmente o de lo que se ocupa regularmente afuera. Insisto que esta es una clase de criterio, la verdad solamente la va a tener usted. Yo solamente me voy a aplicar a conceptos que son estándar. Bien. Entonces el root no se repite. ¿Por qué? Porque regularmente cada persona debería tener su root y no debería haber un root para dos personas. ¿Ya? Lo mismo que la patente de un vehículo. O sea, en este caso, un vehículo tiene una patente que es única y no debería repetirse. ¿Ya? Acá no hay ningún campo más único. Y sin embargo, el nombre en este caso no es un campo único, es un campo de repetición. Porque aquí tenemos, por ejemplo, dos Andrea o dos Andrés. Lo mismo que el sexo. No hay solamente una mujer y un hombre. Hay muchas mujeres y muchos hombres, por ende se repite. Lo mismo del estado civil, se repite muchas veces, o sea, hay mucha gente soltera, casada, viuda y divorciada. Lo mismo en la comuna, usted podrá decir, oye, pero la comuna de San Miguel es única, no hay otra comuna de San Miguel. Le creo, ¿ya? Pero dentro de una base de datos yo puedo tener muchos clientes de la comuna de San Miguel, o de Rancagua, de Santiago, o de Arica, o de Iquique, etcétera, ¿ya? Lo mismo que la edad, la edad, en este caso, al ser un campo numérico, yo incluso lo puedo reagrupar por secciones. Por ejemplo, yo puedo decir, muéstrame todas las personas que tengan 30 años o aquellas personas que tengan más de 30 años o menos de 30 años. ¿Ya? Lo mismo que los sueldos. Muéstrame en este caso a las personas que tengan un sueldo mayor a 500.000, menor a 500.000 o qué sé yo, entre 100 y 200 o en este caso todas aquellas personas que tengan sueldo mínimo de tanto o el sueldo máximo de tanto. ¿Ya? Acá en este caso hay un repaso también de lo que es la clasificación. ¿Ya? Una cosa es el tipo de campo que habíamos dicho que puede ser principal, ya, o en este caso o único, y el otro que puede ser en este caso de repetición, ya. Y acá también tenemos otro concepto que es la clasificación. El campo puede ser numérico, o sea, solamente números, o alfanumérico, números con letras. Entonces, para identificar este tipo de campo, ya vamos a llenar este cuadrito. Ojo que esto es importante para que ustedes sepan de qué tipo de campo estamos hablando, porque esta parte que es esencial le va a servir a ustedes para discriminar o para saber en este caso qué tipo de campo corresponde a cada cosa y le va a servir tanto para la estadística como para hacer orden, como para hacer tabla dinámica u otras cosas. Bien. En este caso, el root es un campo único, le vamos a colocar una U. El nombre es repetitivo, la patente es única, porque no se repite. El sexo es, en este caso, repetición o repetitivo, o mayor, o también le pueden decir de agrupación, ¿ya? Pero le vamos a colocar una R en este caso. El estado civil es repetitivo, la comuna, habíamos dicho, Santiago o Vitacura o Los Ángeles o Arica es una sola, pero usted puede tener muchos clientes en Los Ángeles, mucho cliente de Puerto Montt, mucho cliente de Santiago, mucho cliente de Vitacura, entonces es un campo que se repite. La edad es un campo repetitivo porque mucha gente puede tener la misma edad, ya incluso se puede agrupar gente por mayor de 50, menor de 50, y lo mismo pasa con el sueldo. La clasificación. El root, mucha gente puede decir que es numérico, pero en realidad el root es alfanumérico porque hay root que termina en raya acá, ¿ya? Entonces le vamos a colocar acá alfanumérico. El nombre es alfanumérico porque son solamente letras. La patente es alfanumérica porque lleva letras con números, ¿ya? El sexo es alfanumérico, el estado civil es alfanumérico, la comuna es alfanumérica, la edad es numérica
¿ya? Usted puede decir, oye, pero si yo escribo 30 años, bien, hágalo, no hay problema. Insisto, esto es una clase de criterios, pero regularmente la esencia de un campo, edad, es numérica, porque regularmente las personas escriben 80 y no escriben 80 años, ¿ya? Y por último el campo, en este caso sueldo, es numérico. Ya usted puede decir, pero si el signo de peso influye, no, no influye en este caso porque el signo de peso es un formato. Bien, como ustedes se darán cuenta, esto es bastante sencillo el concepto. Recuerden que todo esto es una base de datos, estos son los campos, estos son los registros de ladito ya. Las reglas que tienen que cumplir, recuerden, en este caso no puede tener ni fila ni columna ni celdas vacías. Es un campo, no deben repetirse arribita, ya escrito solamente dentro de una celda. Debe ser uniforme, o sea, o es femenino, o es masculino, o es depósito en este caso. Y acá también vimos lo que fueron los tipos de campos que se repiten o son en este caso únicos, ¿ya? Y la clasificación si son numéricos o alfanuméricos. Bien, por favor realice este ejemplo. Una vez que realice este ejemplo, descargue el ejercicio y realice el ejercicio. Y esto ha sido todo por ahora. Nos vemos en el próximo tema.